Vamos a pasar a la palabra. Y como te decía hace rato, vamos a ver algunas cositas que tienen que ver justo con ese tiempo, con ese momento en que, a ver, déjame ver, en que el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida. Y de ahí van a ser básicamente nuestros textos, pero la enseñanza es lo mismo, porque esas porciones del Antiguo Testamento específicamente dicen en Corintios que están puestas para nosotros, dejadas para que nosotros entendamos, para que nosotros nos reflejemos en ellos, para que nosotros aprendamos de las cosas que ellos hicieron bien y de las cosas que ellos hicieron mal, a quienes a quienes han alcanzado, dice, los fines de los tiempos. Creo que estamos viviendo los fines de los tiempos. No sé si te has parado a reflexionar en eso, pero no sé qué tan malo se pueda poner el mundo. Digo, qué tan peor de lo que está se pueda poner el mundo y la moralidad y las cuestiones de hoy en día. No sé para dónde vamos. Bueno, sí sé, la Biblia lo dice, pero precisamente por eso tenemos que estar muy, muy atentos a lo que dice la Escritura, muy atentos a lo que nos enseña la Escritura, que de eso se trata hoy. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a retomar aquella plática de Gustavo de hace un par de semanas, eh, que hablaba del amor a la palabra de Dios, y vamos a hablar un poco más de eso con otros textos para que nos pueda no solamente beneficiar, sino es que dependemos de ello. Es que dependes de que entiendas y de que entendamos de una vez que la palabra de Dios es lo que nos va a sustentar, lo que nos va a ayudar en los tiempos peores, en los tiempos malos que estamos viviendo. Josué capítulo 1, verso 8 y 9, un texto muy conocido, precisamente de Josué. Este versículo dice así: nunca, nunca, dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos hables, te pedimos que después de hoy, las personas que estamos aquí, las personas que oirán esto, puedas tú con el Espíritu Santo, Señor, hacer que valoremos la Escritura de una manera como nunca antes, Señor, que veamos en la Escritura esa tabla de salvación de la que nos tenemos que agarrar y que lo creamos en el corazón de forma que modifique nuestra forma de actuar en nuestras vidas, de que organicemos nuestro tiempo, de que hagamos las cosas en nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Este texto es muy bonito, es un texto muy conocido, es un texto que les encanta a todos los evangélicos, porque además es un texto muy bonito. O sea, pero el Señor, aquí algo interesante es que no era Moisés el que le estaba hablando a Josué, era Dios mismo quien le estaba hablando a Josué, no Moisés. Yo sé que si le estaba hablando a Moisés, que podemos pensar en él como el mayor profeta y la persona más relevante en el Antiguo Testamento, sería una gran cosa, pero aquí no le estaba hablando Moisés, porque de hecho Moisés ya había muerto. En el verso 1 y 2 de ese mismo capítulo dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es bien importante, porque ya lo han mencionado los hermanos antes que yo, que entendamos que lo está hablando Dios, no está hablando cualquier persona, no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de que Dios lo dijo, ¿sí?
Y de hecho está hablándole a Josué, hijo de Nun, y en alguna de las pláticas pasadas precisamente se había comparado el amor que se tenía con Dios, se había comparado la confianza que estaban mostrando cuando llegan precisamente a los bordes, a la frontera de la tierra prometida. Entonces, mientras que 10 de los que habían ido a explorar la tierra habían regresado y habían puesto a todos a temblar porque decían es que allá hay gigantes, es que allá no, sí es verdad que hay muchas cosas buenas, pero hay demasiados peligros, no vamos a poder, nos van a acabar, nos van a matar. O sea, empezaron a ver todo menos lo que tenían que ver, empezaron a ver las circunstancias, empezaron a ver todo menos a Dios. Hubo 2 de ellos que fueron Josué y Caleb, que también nos platicaron de ellos, que regresaron con un reporte distinto. Dijeron, sí es cierto, hay peligros, pero el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Pero el que está con nosotros nos puede meter ahí adentro y nos puede llevar y hacer y llevar a cabo sus planes, estaba diciendo. Y ese mejor espíritu estaba en Josué y en Caleb, y por lo tanto, entonces Dios elige después a Josué, después de Moisés. Cuando Moisés muere, le pasa a Moisés la estafeta o le pasa la antorcha, ¿sí? Como la antorcha olímpica, ¿no? Que se la pasan unos a otros. Bueno, pues le pasa a Josué, pero es muy interesante y siempre me ha gustado mucho porque esto también es simbólico. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué significa Josué? ¿Sabes cómo está relacionado los nombres? Por ejemplo, te voy a decir unos nombres diferentes aparentemente, pero que están relacionados y que son iguales y que significan lo mismo. Por ejemplo, Iván. Iván significa lo mismo que Juan, ¿sí? Nada más que si tú cambias la manera, ¿no? La V por la B y los rusos y todo eso. Bueno, entonces Iván significa lo mismo que Juan y significa lo mismo que Johan, por ejemplo, ¿no? O sea, son 3 nombres que son distintos aparentemente, pero que significan lo mismo. Josué, ¿sabes con qué nombre es exactamente y significa lo mismo? Con Jesús. Es el mismo nombre, es la misma raíz. Entonces, aquí hay un simbolismo también muy bonito. ¿Por qué? Porque está Moisés, la ley, pasándole a Josué, a Jesús, a la gracia, la estafeta, ¿sí? Así como diciendo, esto, o sea, hasta aquí llegó Moisés y ahora para entrar a la tierra prometida, pues sabemos que no es por la ley, sabemos que es Jesús, ¿sí? Entonces, hay un simbolismo que solamente de pensarlo es muy bonito. ¿Sí? O sea, dices, oye, pues es que desde el Antiguo Testamento todo el rato está señalándonos a Cristo, toda la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo. Dijo, oye, vosotros tenéis las escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ves aquí lo importante también es que es Dios mismo el que le está diciendo a Josué, que para nosotros es un símbolo muy querido del Señor Jesucristo, y le está diciendo, porque Josué finalmente pues era un hombre, ¿no? Era un hombre como nosotros, un hombre de carne y hueso, y le está diciendo, mira, vas a entrar a tomar la tierra prometida, pero le está dando algunas indicaciones. Esas son las que vamos a meternos un poquito más en un rato. O sea, la promesa que le está dando Dios aquí a Josué es inmensa. O sea, le está diciendo, ahí está la tierra prometida, es verdad, hay pueblos que están ahí, es verdad, hay gigantes y dificultades, pero yo cree y confía en mí, ¿no? Y entonces vas a tomar la tierra y la vas a tomar como tu herencia, como tu heredad. Dice unos versos después, en el capítulo 1, verso 3, dice, yo os he entregado, fíjate la promesa, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que lo daría a ellos. La promesa inmensa. La promesa, lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, he aquí, ¿no? Dijo, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo Jesucristo cuando se fue, ¿sí? Cuando estuvo en la tierra, después resucita y se va y dice, pero yo me quedo con ustedes todos los días por mi espíritu, todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí le está diciendo lo mismo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. La promesa es la misma y es inmensa, pero la promesa está condicionada, ¿sí? La promesa está condicionada. También me gusta pensar
sobre todo para aquellos así que son, que creen que las cosas van a suceder de todos modos, hagas o no hagas, y que entonces los que son salvos pues, van a ser salvos, hagan lo que hagan, ¿no? Así como los súper, hiper calvinistas, ¿no? Para los que escuchan o eso, me llama la atención que dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, o sea que si no la pisare, no, o sea que si la pisa, sí. Eso habla de ese esfuerzo y de eso que tenía que hacer el pueblo y eso que tenía que dejar y que esforzarse y que tenía que dejar los miedos y entonces ir e invadir lugares para que su pie pisara esos lugares que Dios le daría, ¿sí? O sea, no se queda así como diciendo, bueno, pues como quiera Dios me lo va a dar. No, como quiera, no. Tienes que ir y tienes que esforzarte y tienes que ser valiente y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es lo que está diciendo. Y eso también me gusta porque habla de una actitud que requería para que las promesas se llevaran a cabo. O sea, en otras palabras, las promesas de Dios son en Cristo sí y en el amén, ¿no? Dice por ahí en 2 de Corintios, son en sí, en Cristo sí, en Cristo amén. Claro que sí, pero no son mágicas, ¿no? Hay que estar y hay que cumplir lo que el Señor dice, como aquí está diciendo la condición, porque verso justo antes del verso inicial, o sea, el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está, ¿no? Todo, como que todo el texto es lo mismo, o sea, todo el texto tiene una, o sea, es muy íntegro, es como una unidad muy clara el texto, ¿no? Es Dios hablándole a Josué y diciéndole, mira, estos son mis planes contigo que voy a llevar a cabo, pero tú tienes que hacer esto, tienes que esforzarte, ser valiente y tienes que esforzarte específicamente en cumplir la palabra de Dios, en leerla, en estudiarla, en entenderla, en atesorarla en tu corazón y en ponerla a cabo, llevarla a cabo, ponerla en obra todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. O sea, no, ahí sí que no hay vacaciones, ¿no? O sea, no existe para el cristiano el que se da vacaciones de Dios, no, eso no existe. Puedes darte vacaciones, claro, hombre, y te vas y te coges una cabañita y descansas y entonces te olvidas un poquito del día a día y te olvidas un poco de las cosas y cambias de ambiente y dejas de ver a ciertas personas que son... parecen los gigantes de los que estamos hablando aquí, y entonces estás tranquila y estás tranquilo y entonces tomas fuerzas en el Señor, pero no te das vacaciones de Dios, porque aquí hay una continuidad todo el rato, y dice todos los días, luego lo lees tú a solas, y otro texto que luego vamos a leer, y te das cuenta de esa continuidad que Dios pide, y eso es muy importante. Porque es en esas disque vacaciones que hay personas que se toman como si ya se hubieran esforzado mucho y luego se dejan de esforzar y entonces después se descuidan, y es en esos descuidos donde el diablo los echa el zarpazo. ¿Por qué? Porque está escrito que está como león rugiente mirando a quien devorar, ¿no? Entonces, nadie quiere eso. Yo no quiero eso en mi vida. Yo si veo que Dios me va ayudando y si veo que Dios hoy me ayuda y mejor que ayer y mejor que antes de ayer y me ayuda y vamos para arriba, yo no quiero ir para abajo, yo no quiero vacaciones, yo no quiero que el Espíritu Santo se aparte de mí ni un segundo, yo no quiero que Dios me deje de influir, no. Yo sé quién soy, yo sé de qué pie cojeo, yo sé qué vicios he tenido y qué cosas están queriendo ver la oportunidad para echar el zarpazo, ¿no? Yo lo sé, pero el Señor dice, precisamente para que no te pase eso, bueno, pues dice que no se aparte el libro, este libro de la ley. ¿Cuál es ese libro de la ley? Pues ustedes lo tienen, algunos lo tienen en el teléfono, nada más que ya no se ve igual que antes, pero es la Biblia, es la palabra. Alguien que tenga una Biblia de veras. No, bien, qué bueno. Está bien. Hay personas como yo que no leemos la Biblia de veras ya, o bueno, sí la leemos, pero porque no vemos bien, entonces preferimos ponerle la letra grande al teléfono, lo que sea, ¿no? Y eso está bien. El punto es el punto es lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en las escrituras. Yo creo que no hemos entendido de qué manera opera la palabra de Dios en nuestros corazones. Creo que no lo hemos comprendido. Y también por eso puedes entender por qué es a veces tan difícil leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, obviamente. Entonces hay veces que te pones a leer y te da sueño. No tenías sueño, pero te pones a leer y te da sueño. Qué raro, ¿no? Y entonces estás
que quieres leer la Biblia y te pones a leer y de repente dices, ¿pero qué estoy leyendo? Y estás pensando en 40 cosas que no son lo que estás leyendo y tienes que regresar. ¿Por qué? ¿Por algo será? Obviamente es la palabra de Dios, por eso es, porque es la palabra de Dios. Al diablo no le interesa que estemos expuestos a la palabra de Dios y a su efecto que tiene en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no son las palabras de cualquier persona, no son las palabras de un literato, no son las palabras de Shakespeare, ni son las palabras de ningún escritor, es la palabra de Dios, que tiene un efecto profundo en el corazón y en la mente, y lo dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y si lo dice la Escritura, es verdad. Y si es verdad, entonces mejor fuera que lo hiciéramos así. Mejor fuera que le diéramos a la palabra de Dios la importancia que tiene, en vez de pensar que no importa, ay, pues con leer tantito y está bien. Hay veces que solamente tienes chance de leer tantito, pero tu corazón, te pregunto, ¿tiene anhelos de leer mucho? O sea, tiene anhelos de que algo suceda cuando estás leyendo, que no quieres dejar de que Dios te esté hablando, de que Dios te esté trayendo ideas, de que Dios te esté como que fortaleciendo. Eso es lo que pasa cuando uno se pone a leer y el Espíritu está como dándole vida a las palabras que está leyendo. Entonces, aquí hablamos de una continuidad de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, esa continuidad del día a día, de no se aparte de esta palabra, de tu boca no se aparte, pero no la dejes de leer, no la dejes de estudiar, no la dejes de entender. Para Josué era muy claro, porque sus enemigos eran enemigos físicos y reales. Eran reales y eran físicos. O sea, eran reales porque si se descuidaban ellos, pues los agarraban los heteos, o les agarraban los fereceos, o los agarraban los cananeos y entonces les cortaban el cuello, ¿sí? Y si te cortan el cuello, se acabó la carrera, hasta ahí llegaste. Entonces eran reales, eran verdaderos en el sentido de que eran reales y los podían tocar. Y si ellos se descuidaban y si Dios quitaba su ayuda de ellos, si Dios quitaba su protección de ellos, lo que podía pasar con ellos era que los mataban, punto. O que agarraban a tu familia y la mataban también. ¿Sí? Eso es lo que podía pasar, era algo muy obvio, muy entendible. Y ahí es donde entra el problema a veces con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos sí son reales, pero no son visibles. Sí son reales, son verdaderos, pero no los ves. Por lo tanto, no los entiendes de la misma manera. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos que nos esté trayendo a la verdad espiritual, a la realidad espiritual? ¿Sabes qué necesitas? La palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos para que no se nos olvide, precisamente, que no se nos olvide que las cosas invisibles, no por ser invisibles, no existen. Sí existen y son verdaderas. ¿Sí? Si tanto es así que el mundo estuvo casi 20 después de Jesucristo, casi 20 siglos sin entender cómo venían las enfermedades, porque no veían las bacterias o los virus, ¿no? No las veían. Entonces, porque no las veían, no existían. Pregúntales a toda Europa, que un tercio de Europa y del mundo casi se perdió, como nos decía Oscar la vez pasada, ¿no? Y que un tercio de Europa murieron todos por la peste negra. Y la peste negra pues era una bacteria que se transmitía de aquí por allá por medio de las ratas y de los animalitos y eso a los humanos. Entonces, porque no lo veían ellos, porque no tenían microscopios o porque no entendían que los gérmenes se pasaban así. Bueno, porque no lo entendían, no existía. No, sí existía. Hubo muchísimos muertos. Ahora, es lo mismo. Nosotros tenemos enemigos y Pablo lo dijo claramente. Vuestros enemigos no son de carne y sangre, pero no por eso dejan de ser reales. Son reales, son verdaderos, están furiosos y no quieren que tú llegues hasta el final. No quiere el diablo que tú llegues ni que yo llegue hasta el final. Pero sin embargo hay provisión para nosotros. Hay una provisión suficiente. Eso es lo que tienes que entender. Suficiente. ¿Cuánta? La que necesites. Si una persona necesita más que otra, no importa. Hay suficiente para cualquier persona. Hay provisión de parte de Dios, gracia de parte de Dios para que podamos llegar hasta el final. ¿Sí? Entonces, ten en cuenta esto. Tus enemigos no son físicos en el sentido de que tú los ves claramente. No. Pero eso de que te dé sueño, eso de que te dé apatía, eso de que pasen cosas y que haya muchas distracciones, también vienen de algún lado, ¿sí? Y lo tienes que entender, ¿sí? Por eso necesitamos algo que constantemente nos traiga enfrente la realidad de lo espiritual. Las cosas temporales, dice la Biblia, se ven. Son temporales y se ven. Pero dice que las cosas eternas son invisibles, no se ven.
Entonces necesitamos constantemente algo que nos lo traiga, que nos lo deje ver siempre enfrente, que no podamos dejar de verlo, porque si lo dejas de ver, como en esas vacaciones que te puedes dar o querer dar, entonces dejas de ver precisamente el problema que tienes enfrente, el enemigo que tienes enfrente y el lazo del cazador que tienes enfrente. ¿No dice también por ahí un salmo? Me librará del lazo del cazador, de la muerte destructora, ¿no? Del destructor me librará. Entonces, todo lo que es tangible, digamos, lo físico, lo material, incluso esas cosas que no son exactamente tangibles, pero son parte de nuestro día a día, la vemos, la sentimos, como pueden ser los problemas, como pueden ser las aflicciones, la enfermedad, las enfermedades físicas, los achaques, los padecimientos, los entretenimientos, los vicios o los deleites. Esos siempre están enfrente, o sea, esos te los ponen enfrente. Esos tú vas por la calle y te ponen enfrente toda esa realidad, porque también es una realidad. Pasas y ves un anuncio y mejor dices, chispas, ¿para qué mire? Y luego vas para allá y entonces siempre tienes enfrente esa realidad, esa que Dios no quiere, esa que tú espero que no quieras, ¿sí? Y que no buscas, y entonces ahí está. Es inevitable. ¿Y qué pasa? Que como eso está tan claro, tan obvio enfrente, lo que se pierde de vista es lo espiritual, es lo invisible. Por lo tanto, regreso al punto, porque ese es casi el único punto. Necesitamos que nos traiga la palabra de Dios, la realidad de lo espiritual, siempre enfrente, todos los días. Todos los días. ¿Qué día escogiste para morir? Pregunto. No, pues ¿cómo crees? Yo no escogí ningún día para morir. Ah, bueno, pues es que no lo sabemos. Y a lo mejor es hoy. ¿Sí me entienden? A lo mejor es hoy. A lo mejor hoy regresando unos a su casa, ¿no? Ya, el Señor los lleva a su presencia. Entonces, ¿cuándo nos vamos a morir? O sea, todos los días. Y si te agarro en las vacaciones, ¿verdad? Y te puede agarrar en las vacaciones, por supuesto. Pero no es ese el énfasis. El énfasis es que para que eso no suceda, tú necesitas estar con ese libro de la ley, con la palabra de Dios, con tu Biblia y empezar a entender por qué debemos saborearla, por qué debemos entenderla, por qué debemos leerla. ¿Qué pasa? Es que es la palabra de Dios. Es que no es cualquier libro, es la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sí? No sé si sale o no, pero así dice la palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y sabes qué pasa? Que viva significa que tiene vida. Y si tiene vida, puede dar vida precisamente. Y es eficaz significa que es poderosa, que tiene el poder de hacer lo que dice que va a hacer. Ajá. Eso es lo que es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Tiene viva, no sucede, o sea, si una persona lee con necesidad la palabra de Dios, entonces no lo deja igual. La palabra de Dios se compara a sí mismo como agua, se compara a sí mismo como pan también, ¿sí? Y como leche, dice, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Entonces, un bebecito como ese que está ahí, si cuando toma su leche, no es el mismo, cuando tiene hambre y llora y cada una de sus fibras que están creciendo y que piden y demandan, y entonces toma la leche y no queda igual, queda satisfecho. Y sigue su proceso de crecimiento y todo va bien, ¿sí? Pero si lo anulas, si lo cancelas, no va a ir bien y va a empezar con deficiencias. ¿Sí? Entonces, si la Biblia es precisamente pan, ¿no? Porque no de todo lo que, o sea, como dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y si te compara la Biblia como leche también, o sea, como un alimento básico para tu necesidad espiritual, como bebé espiritual, está viva, es eficaz, nos vas a quedar igual. A ver si lo entendemos. O sea, si lo entendemos, cuando nos sentemos con nuestra Biblia, démosle el respeto que tiene. O sea, no es algo que se puede hacer ahora con la Biblia como se hace pues cualquier otra cosa, ¿no? Hay veces que hay personas que están, mientras están cocinando, están escuchando otra cosa. Pues a veces se podrá hacer eso, pero a veces no se podrá hacer eso. Y a veces exclusivamente habrá que meterse a entender qué dice la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia, ¿y sabes por qué es viva? Viva, ¿por qué está viva la palabra de Dios? Porque Dios sopló en ella vida. Por eso. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, que después lo volveremos a ver. ¿Ese lo pusieron en ese texto o no? ¿Sí? Ah, pues si quieren póngalo, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios
Ok, no importa. Es un texto que también se conoce mucho. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ajá. Ahora, es muy interesante. Para mí ha sido también muy interesante entender que está inspirada por Dios, que es una palabra griega que significa respirar o que significa soplar sobre algo, ¿no? Es como si Dios agarrara su palabra, ¿no? Y él le soplara aliento de vida. Ahora, ¿en dónde más se ve esa imagen de Dios soplándole a algo que no tiene vida y dándole vida? ¿Dónde más se ve? ¿Se acuerdan? En el Génesis. En el Génesis dice que Dios agarró de la tierra, agarró polvo, agarró barro, agarró arcilla, que a veces lo traducen así, y dice que sopló, dice Génesis capítulo 2, verso 7, no sé si está, pero dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, de algo que no tiene vida, de algo que no es en sí, o sea, no tiene vida, porque pues la tierra no tiene vida, por lo menos, o sea, pues no, ahí está, es tierra, nada más. Y no tiene vida, y entonces si tú haces por ejemplo, coges la tierra de ahí, ¿no? Y haces con arcilla un hombre muy bonito o una mujer muy bonita, pues ya está. Hiciste una estatuita, hiciste un jarroncito, hiciste algo muy bonito con la arcilla y le diste forma a algo. Pero de ahí a que tenga vida, no le vas a poder hacer. No le vas a poder hacer. Pero Dios sí lo pudo hacer. Dios formó al hombre de la tierra y entonces, de donde no había vida, sopló sobre él y le dio vida. Entonces, entiéndelo. De algo que no tenía vida, porque Dios sopló, le dio vida. Bueno, la Biblia y la misma palabra y la misma idea es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es que Dios sopló su vida y la puso en su palabra. Por lo tanto, si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, no podemos quedar iguales y no podemos enfatizar suficientemente el leer con necesidad y con el corazón así como esponjita, con mucha necesidad de absorber lo que nos quiere decir Dios, lo que necesitamos. No podemos exagerar el enfatizarlo, o sea, no hay manera de exagerar. ¿Por qué? Porque cuanto más lo leas, porque cuanto más entienda, mejor vas a estar preparado. Y luego lo vamos a leer al final, porque ese mismo texto termina diciendo eso, para que todo el hombre esté preparado, para que sea perfecto y preparado para toda buena obra. O sea, no hay manera. No hay otra manera, es por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo debemos atesorarla? ¿Cómo debemos cuidarla? ¿Cómo debemos amarla? ¿Cómo debemos leerla? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Cómo debemos evitar esos momentos donde quizás estamos tan distraídos que, bueno, pues si estás tan distraído, pues ahora no lo leas. Ahorita mejor haz otra cosa y dale su tiempo, dale su momento, que te aproveche, no te acostumbres a empezar a leer y te despiertas. Y dices, ay, Señor, perdón. Sí, Señor. Y otra, o sea, no, mejor duérmete. Y después de un rato, a lo mejor tienes una oportunidad o te bañas o no sé, algo pasa y entonces tienes un mejor momento. Pero es ese querer darle el valor que tiene la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso de no perder de vista, eso de todos los días, esa continuidad que se ve en el texto de Josué, que después vamos a ver en otro texto que vamos a leer, es como si después de todos los días, todas las noches te metes a la cama y después te amaneces, ¿no? Amaneces a la hora que sea, a veces te despierta el despertador, a veces no, a veces simplemente te despiertas, miras la hora, ¿qué hora es? Ay, es temprano, ya me tengo que levantar. Y es como si volvieras a empezar todo. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cómo va a ser este día? ¿Qué voy a hacer este día? ¿A quién voy a servir este día? ¿Sí? O sea, es como si volvieras, como si cada mañana tú tuvieras esa decisión que tomar, ¿sí? De seguir con la continuidad de servir a Dios, con la continuidad de buscarlo, con la continuidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de los tuyos, etcétera, etcétera. O sea, es una necesidad que desde la mañana cuando estás despertando y que a lo mejor primero no hay personas que cuando despiertan no saben ni dónde están, hay otros que tienen el sueño más ligero, o unos les pesa más la noche que otros, y entonces en el sentido de que hay gente que cuando se despierta
de veras necesita como 10 minutos para empezar a ser quien es, y hay gente que no tanto, hay gente que simplemente, ¡pum!, se levanta, brinca y ya básicamente es la misma persona. Es distinto, pero no importa, eso no es lo importante es que cada mañana la persona vuelve a decir, bueno, ¿quién soy? Ah, sí, soy yo. Y era un sueño, qué bueno que era un sueño. Y lo que voy a hacer, hoy el Señor. Y entonces enfocas tu día desde la mañana, desde ese momento. ¿Por qué? Porque aquí hay un énfasis en cada día, todos los días, cada día, todos los días, ¿sí? Y ese énfasis en lo espiritual, enfrente de ti, cada día, todos los días, eso lo tienes que decidir tú también en la mañana cuando te despiertas. ¿Sí? No puedes despertarte y soltarte a lo que las emociones no sé, o sea, hay veces que por alguna razón una persona empieza mal, con mal pie el día y de veras, todo como que va mal, ¿no? No quiero decir que siempre los días te van a ir bien si tú pones a Dios primero, no, hay días que van a ser difíciles, hay días que van a ser problemas, va a haber. De hecho, hace rato estábamos platicando con una hermana, la hermana de la alabanza, hoy estaba diciendo, oye, pero esa canción que dice que cantamos hoy, dice, no hay Dios tan grande como tú, dice, no es con espadas, sino con tu espíritu, dice, y esos montes se moverán, amén, y los problemas se acabarán. No, no se acaban. O sea, cuando uno es cristiano y cuando uno anda en el espíritu, como quiera, los problemas no se acaban. El pecado, bueno, amén, el pecado, hay provisión contra eso, pero los problemas no se acaban, porque los problemas muchas veces son lo que necesitamos para buscar a Dios. Entonces, no, o sea, sí hay dificultades, desde luego que puede haber, pero una cosa es enfrentar las dificultades, entendiendo qué está pasando, pidiéndole ayuda a Dios y acompañado de Dios, y otra cosa es estar solo y andar solo y sentirse solo. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, como que desde la mañana uno puede decidir cómo va a ser el día, a quién va a servir, para qué está en este mundo, para qué estamos ese día, para qué este día tengo que hacer esto, algo que tú sabes que tienes que hacer en el día, ¿no? Entonces, es muy importante que algo que es la palabra de Dios nos traiga la realidad de lo eterno, la realidad de lo espiritual. Ahora, por esta misma razón, además de otras, es que Dios instituyó el día de reposo. ¿Sí? Dios instituyó el día de reposo en el Antiguo Testamento, que eran tiempos distintos porque las cosas no estaban tan claras como nosotros, y había muchas cosas que para nosotros son simbólicas, pero para ellas eran reales, como una especie de tienda de campaña, el tabernáculo y un arcón, que era el asiento de la misericordia y ¿no? El arca del testimonio, y había cosas que ellos eran físicas, eran reales, eran tiempos distintos a los nuestros, y el Espíritu Santo no se había dado de la misma manera como se ha dado ahora. Y entonces Dios establece el día de reposo, entre otras cosas, obviamente para que el hombre descanse, para que las bestias descansen, para que los que ayudaban en la casa, o los esclavos o los sirvientes, todos descansaran, sí, pero también lo establece para que el hombre no se quede en esa idea de hacer y de producir y de ganar y de supervivencia, etcétera, etcétera, sino que rompía el ciclo de 7 días. En el sexto día, el séptimo día, era día de reposo, y entonces él prohibía muchas cosas para que el hombre se enfocara nuevamente en lo espiritual y en lo eterno, porque si no se seguía de filo, como nos pasa a todos, ¿sí? O sea, si nosotros nos dejamos llevar a la inercia de las cosas, nosotros no vamos hacia Dios. O sea, tenemos que esforzarnos para entrar por la puerta angosta, tenemos que esforzarnos para caminar por el camino estrecho. O sea, no se da natural. Estamos en una batalla que es cuesta arriba. Sí, o sea, si tú te descuidas, si tú te dejas llevar como quien se pone en una de esas colchonetas de agua y se deja llevar, no creas que así vas a llegar al cielo. Ahí vas a llegar, sí, te van a llevar las corrientes, te van a llegar y te van a llevar al lago, pero al lago del infierno es a donde te van a llevar, es ahí donde te van a llevar. O sea, no puede ser, naturalmente no llegamos al cielo, naturalmente no. Nos tenemos que esforzar, es cuesta arriba, y tenemos que seguir precisamente las indicaciones que dice el Señor. Así que tenemos provisión, seamos serios, dejemos de ser niños en ese sentido y seamos serios en lo que es la palabra de Dios, en el valor que tiene y el efecto que puede tener en nosotros, ¿sí? Es que date cuenta que los sentidos están abiertos ¿a qué? La vista,
el tacto, el olfato, el gusto, los ojos, o sea, la vista, ¿están abiertos a qué? ¿A lo espiritual? No, están abiertos a lo sensual. De hecho, la palabra sensual y la palabra sentidos es la misma, o sea, es la misma raíz. Eso quiere decir que tus sentidos están abiertos a las cosas sensuales, a las cosas que se perciben por medio de ellos, por medio de los sentidos. Y las cosas espirituales no se perciben por medio de los sentidos, sino por otro sentido distinto, que es el espiritual, que se tiene que ejercitar, según dice también la Biblia en Hebreos. ¿Sí? Se tiene que ejercitar, o sea, no se da naturalmente, así como no se da naturalmente que una persona esté, no sé, tenga, no sé, sea sana o tenga una figura atlética, pues no se da natural. Naturalmente no se da, sino que tiene que esforzarse si quiere conseguir esos beneficios o lo que sea, pero sí entienden, ¿no? O sea, el caminar, el hacer la voluntad de Dios no es algo que se da naturalito, tienes que esforzarte. O sea, va a haber 1000 cosas que sean más atractivas que ponerte a leer la palabra de Dios. Hay personas que si tú crees que te vas a poner a leer la palabra de Dios y aquí estás oyendo música o aquí estás echándole un ojo y repasando a ver cómo iba esto y lo otro y dándole una vuelta a ver cómo terminó el partido de y seguir leyendo, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque aquí Dios nos está pidiendo la exclusiva. O sea, te quedas con la palabra. Es lo que tienes que hacer, no es algo que puedas hacer de manera tan ligera. Creo que hasta sería un poco irrespetuoso, tan irrespetuoso como si estuvieras tú en una cita con una persona o en una cena con una persona y entonces la persona en vez de mirarte a ti está mirando la televisión que está ahí, ¿no? Digo, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo te sientes tú? O cuando está, por ejemplo, estás tú con la persona y estás comiendo, estás ahí hablando con la persona y estás diciéndole y el otro está con el teléfono así. Así, sí, sí. Y te das cuenta que no te está haciendo caso. No te está haciendo caso. Entonces, es lo mismo. Seamos maduros en nuestra manera de pensar de esto, ¿sí? La palabra. ¿Cómo la vamos a valorar? ¿Cómo la vas a valorar? Vamos a otro texto. Ya no queda mucho, no se crean. Dice Deuteronomio 17. Este es un texto no tan conocido, pero es un texto increíble. ¿Sí? Este no es tan conocido, lo has leído, si tú has leído la Biblia 1, 2, 3, 5 veces, lo has leído porque has pasado por ahí. Puede ser que le hayas puesto atención, quizás le has puesto atención a una parte de ese texto, pero no al otro. Y está increíble, yo apenas lo descubrí. Y sí he leído la Biblia muchas veces, muchas. Y dice así, en Deuteronomio 17, verso 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra, ya se dan cuenta que estamos más o menos hablando de los mismos tiempos, ¿no? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, ahora sí es Moisés, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y ese Egipto es el mundo, es un símbolo, es algo claro de que Dios no quiere que regresemos por el mismo camino por el que nos trajo, no quiere que regresemos al mismo lugar de donde nos sacó. Y dice entonces, no volváis nunca por este camino, verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Es un texto interesante, si te das cuenta que sí lo habías leído. Yo lo había leído, pero yo siempre me había fijado más en esas 3 cositas que le dice Dios, ¿no? Que no volviera a Egipto, y que no amontonara riquezas y que no agarrara muchas mujeres.
Y más o menos en eso me había quedado, pero está diciendo otra cosa muy interesante. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, ¿en qué contexto se da esto? No estaba sucediendo todavía nada. Todavía ni siquiera habían entrado a la tierra prometida. Todavía ni siquiera la habían conquistado. Mucho menos habían establecido un rey. O sea, está hablando mucho antes de que esto llegara a suceder, pero está diciendo o está instruyendo precisamente para que cuando pase estén preparados y tengan la manera de actuar correcta. ¿Sí? Es lo que estaba diciendo. O sea, todavía no tenían rey, todavía no estaban pensando en rey, todavía ni siquiera tenían la tierra para tener un reino, y sin embargo Moisés, de parte de Dios, le estaba dando ya las instrucciones que tenía que seguir. Entonces, aquí, ¿por qué esto es aplicable a cada uno de nosotros? Porque este rey se iba a enfrentar a una situación nueva en su vida. Y ahí estamos nosotros. O sea, nosotros cuando amanecemos todos los días no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y tampoco sabemos exactamente cómo va a ser nuestra vida de cristianos. O sea, si tú eres un cristiano de a de veras, tu vida no va a pasar así como que la gente no se va a dar cuenta. No, tu vida va a ser importante para muchas personas te van a amar mucho y muchas personas te van a aborrecer. Las cosas no van a ser fáciles y pudiera ser y llegar, si esa fuera la voluntad de Dios, que uno pudiera sufrir por causa del evangelio e incluso pudiera morir por causa del evangelio, porque así lo dijo el Señor Jesucristo. O sea, no van a ser un camino de rosas, no necesariamente. Sí va a haber muchas cosas buenas, sí va a estar Dios cerca de nosotros, pero no va a ser un camino fácil. Y entonces no sabes a qué tentaciones te vas a enfrentar. Así como este rey o esta persona que le iban a poner como rey no sabía a qué se iba a enfrentar y por lo tanto Dios le estaba diciendo qué no tenía que hacer. Eran circunstancias nuevas. En este caso eran circunstancias de prosperidad. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? El diablo no siempre te va a tentar con cosas malas, o por lo menos aparentemente malas. O sea, no solamente una persona que dices, no, pues es que es pobre y como es pobre la tiene más difícil. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ricos dice que es más difícil que entren al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. O sea, no es verdad. O sea, que una persona sea pobre no por eso tiene más dificultad para entrar al reino de los cielos. Quizás tiene menos, quién sabe. Yo creo que cada quien tenemos la dificultad que Dios sabe y cada quien tenemos la gracia si la pedimos para salir adelante, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra salud, sea cual sea nuestro nivel cultural, sea cual sea nuestra raza, sea cual sea cualquier cosa que vivimos y cualquier circunstancia en la que estemos. Todos tenemos gracia para salir adelante. ¿Sí o no? Claro. Ahora, lo que quiere decir es que no siempre, lo que yo quiero decir es que pues no solamente es un problema y una tentación el exceso de trabajo a veces, ¿no? Que uno dice, no, es que estoy cansado y estoy cansada porque tengo demasiado trabajo y es que mi familia y es que son opresivos los problemas del trabajo y esto y lo otro. Están diciendo, sí, pero por el contrario también pueden venir tiempos de prosperidad y tiempos de autoridad y tiempos de bonanza que pueden ser igualmente peligrosos o más. Por lo tanto, este hombre que iba a ser el rey, pues se iba a enfrentar a una situación nueva. Y entonces Dios le dice qué es lo que tenía que hacer para que pudiera llevarla a cabo y para que pudiera salir adelante él, beneficiado él y beneficiado todo su pueblo. ¿Sí? Beneficiado tú, beneficiado toda tu familia. Beneficiado tú, beneficiado todo tu vecindario. Beneficiado todos tus compañeros de escuela. Beneficiados juntamente contigo, bendecidos por Dios. ¿Qué instrucciones? Ya te las mencioné. Primero dice, no regreses a Egipto. No hagas que el pueblo regrese a Egipto. ¿Sí? Imagínate, no hagas que el pueblo regrese a Egipto. Es como decirle o sea, es como pensar en una persona que ha sido toda la vida parrandera y fiestera y borracha, ¿no? Y el Señor le da la mano y el Señor la saca de ahí y la saca de la inmundicia y entonces después se encuentra con una persona que la quiere llevar al mismo lugar. Después de que está queriendo caminar con Cristo, después de que se ha arrepentido, después que ha dicho qué vergüenza todo lo que hacía y perdía yo la conciencia y ay, qué vergüenza, no me quiero ni acordar, Señor, no quiero ni mirarte. ¿Sí? Y entonces Dios tiene misericordia y la saca adelante y luego se encuentra a una persona y quizás se la encuentra en una congregación. Ya no digas que le predique desde el púlpito, pero vamos a decir que esa persona que se encuentra en la congregación la jala hacia el mismo lugar de donde Dios la sacó. Eso es lo que quiere decir. Es abominable, ¿sí o no? Es abominable.
Imagínate a alguien que a una mujer que está siendo limpiada o que ha sido limpiada por Cristo agarra y entonces la va y la lleva con su influencia o con su poder seductor o lo que sea y la lleva al mismo lugar de donde Cristo la sacó. Y estoy poniendo un simple ejemplo, hay para cada uno de nosotros un ejemplo específico, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que no regresaran a Egipto ni para aumentar caballos ni con ningún fin. Simplemente no hay que regresar a Egipto. Ajá. Dice que no tomarían muchas mujeres tampoco, le está diciendo que no tomen mucha mujer el rey. ¿Por qué? Porque esas mujeres y no, dice que esa condición de muchas mujeres, esas mujeres iban a desviar su corazón, ¿sí? Y que ya oigo a algunas de las feministas diciendo, ay, sí, las mujeres tenían la culpa. Bueno, entendamos, ¿no? El hombre eligió esas mujeres estuvieron con ese hombre y desviaron su corazón. Pues claro, pues es lo que quería ese hombre, es lo que quería. O sea, lo que te quiero decir es, esa condición de muchas mujeres, así como lo próximo que dice, no amontonará para sí plata ni oro, es exactamente la condición que no quiere una persona que está, que es padre de familia o una persona que tiene cierta autoridad o una persona que está caminando con Dios. Porque básicamente te está diciendo de la fama, te está hablando del dinero, te está hablando del sexo. Más o menos es todo lo que está hablando, ¿sí? Entonces, como diciendo, cuídate, rey, de todo esto, porque todo esto lo vas a tener fácilmente, ¿sí? Va a estar a tu alcance. Es lo que está diciendo. Por lo tanto, cuídate. Pero eso está al alcance de todos nosotros. Por lo tanto, cuidémonos también, ¿sí? Entonces, cuidémonos de todas esas trampas, pero obviamente no te puedes cuidar solamente por decidir cuidarte, que sí está muy bien que decidas, pero necesitas apoyo, necesitas la palabra de Dios, necesitas al Espíritu Santo, ¿sí? Porque nosotros somos fácilmente distraíbles, porque nosotros somos fácilmente engañables. Dice que esta es la parte que quería yo llegar. Dice, escribirá, verso 18 dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Fíjate lo que dice. Y yo nunca lo había, de veras, nunca lo había visto. A lo mejor tú sí, yo no. Dice que cuando un rey, o sea, todos los reyes que nosotros leemos en el libro de Crónicas, en el libro de los reyes, todos tenían que haber hecho esto. Obviamente muchos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, por ahí de repente se habían olvidado absolutamente de la palabra de Dios y de la ley de Dios y de repente se la encontraban, ¿no? Ahí arreglando un día, vamos a pensar en la biblioteca del templo, arreglándola un día, escombrándola y haciendo ahí cosas ahí, y se encontraron la ley, dijeron, ¿qué es esto? La ley, y se la llevaron al rey, se llevaron, dijeron, y entonces la leían y decían, estamos súper mal, hemos perdido toda la brújula. Hemos olvidado todas las palabras que Dios nos dijo. Hemos olvidado todo el camino porque no hemos mirado en la ley y se arrepentían. Eso es lo que sucedía, ¿no? Entonces, muchas generaciones de reyes tampoco hicieron esto. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Antes de subir al trono, antes de estar en ese nivel, en ese lugar de autoridad, dice que tenían que sentarse a escribir toda la ley, a copiar toda la ley. O sea, tenías que, ahí veías al rey y poniéndole tinta o como fuera, como pintaran ellos, y toda la ley. Y además estaban bajo el ojo y bajo el escrutinio de los sacerdotes y de aquellos que cuidaban la ley y que eran muy, muy temerosos y muy cuidadosos de que se cambiara cualquier cosa de la ley. ¿Sí? Entonces tenía que cuidarlo, entonces después los levitas, y entonces tenían que decir, no, sí está bien, no hay diferencia entre el original y lo que escribió el rey, no hay diferencia, a ver el próximo libro, y así estaba el rey. Tú sabes que cuando tú escribes, como que se te quedan más cosas en la cabeza, ¿no? Yo cuando estudiaba en la universidad o en la prepa o lo que fuera, yo me acuerdo que cuando me costaba concentrarme, mejor escribía y hacía como resúmenes. Y hacía resúmenes o de plano escribía tal cual escribía y entonces con eso batallaba para poder concentrarme y entonces era pues, una ayuda. Entonces, aquí tú ves a Dios mandándole al rey que escriba primero y que después se guarde esa copia.
O sea, imagínate una persona que escribió esto, que escribió cada uno de los renglones, cada uno de los libros, cada una de las cosas que en aquel tiempo estaban registradas como palabra de Dios, como ley, y que después diga, ay, es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Si tú lo escribiste, si tú lo copiaste, si lo escribiste, claro que sabías. Lo que pasa es que se te olvidó. Lo que pasa es que la olvidaste. Lo que pasa es que fuiste negligente con la lectura, porque la olvidaste, porque esto tiende a olvidarse. Estas cosas tan importantes tienden a olvidarse. ¿Sí? Entonces, le manda que escriba y después le manda que la lea todos los días de su vida y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras que están ahí, para que su corazón no se enaltezca. O sea, en otras palabras, lo que estaba diciendo Dios es que él quería moldear a la persona, al rey en este caso, o a nosotros por medio de su palabra. Le quería dar forma. También lo que quería hacer Dios es, así como si nosotros guardábamos su palabra, Él nos guardaría a nosotros. Es lo que le estaba diciendo. Bueno, pues guarda su palabra, estúdiala, apréndela, guárdala. Él te va a guardar definitivamente. En la medida que tú más atesores la palabra de Dios, en esa medida vas a ser más cambiado, vas a ser más influido para bien, vas a ser fortalecido. Es como el bebé, volvemos al bebé. Si el bebé no toma leche, se termina debilitando. Y si se termina debilitando, en un momento dado se puede enfermar o se puede morir. Porque si tú le privas de alimento, se puede morir. Entonces, Dios le está diciendo un consejo que nosotros necesitamos entender, que es exactamente el mismo que le había dicho a Josué, o que le diría después a Josué, porque cronológicamente este texto es antes que el anterior, porque aquí estaba todavía Moisés y él está diciendo eso. Terminamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Esta forma de estudiar la Biblia, de atesorarla, de amarla, eso, la gente que diga lo que quiera. ¿Por qué crees que hay tanto debate y tanta cosa con que si la Biblia tiene errores y con que si la Biblia... Te dicen fácilmente cualquier persona, pues si la Biblia, ¿quién la escribió? ¿Quién decidió qué libros estaban? Y empiezan a decir un montón de cosas como para convencerse ellos. Todo ese ataque a la Biblia, que si es ficticio todo, que si son mitos, ay, pero ¿cómo crees el arca de Noé? ¿Y dónde estaban los dinosaurios? ¿Y por qué no metieron dinosaurios? ¿Y con qué se casó Caín? Y muchas cosas, ¿no? Que todo el mundo ha platicado ya de eso desde siempre, ¿no? Pero yo sé una cosa, y espero que tú la sepas, y ojalá y te anime. O sea, lo que hace la palabra de Dios en la vida es real. Es real. Es tan real como una persona que no puede dejar un vicio y Dios lo ayuda a dejar ese vicio. Que no tiene fuerza y Dios lo ayuda realmente. Es como una persona que es la persona más amargada del universo y de repente es la persona que tiene amor en su corazón y dices, ¿qué le pasó a fulanita de tal o a fulanito de tal, no? ¿Dónde está eso? Porque Dios limpió su corazón. O sea, olvídate. La palabra también habla como de esa agua que nos limpia, ¿no? Que limpia. Habla muchas cosas. Cuando empiezas a ver unas, como que de repente empiezan a saltar otras por otros lados, ¿sí? Entonces dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dice perfecto? Dice perfecto. Qué cosas, ¿no? ¿Quién puede ser perfecto? No sé, pero ahí dice perfecto. O sea, que la palabra de Dios ya vimos que es viva y es eficaz, como leímos hace rato en Hebreos, pero aquí dice que además es inspirada por Dios, o sea, tiene ese aliento de vida, como puso a la tierra para darle vida, algo que no tenía vida, ahora tiene vida, algo que era inanimado, ahora tiene vida, y es útil, tiene poder, dice, para muchas cosas, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y totalmente preparado para toda buena obra. Ahí lo dice. Entonces tiene poder, entonces es algo que tú tienes que hacer, es algo que tú dices, es que yo no sé, es que ya no tengo fuerza. Bueno,
busca lo que necesitas buscar en la palabra. El Señor te hablará. Sus palabras te animarán. Sus palabras te confortarán. Sus palabras te empujarán para bien. Cualquier problema que tengamos, podemos encontrar la solución ahí. Cualquier cosa que tengamos y que nos esté pasando, podemos encontrar en Dios su compañía. Y eso no es místico, eso está en la palabra de Dios. Tú te encuentras con Dios en la palabra de Dios también, digo, también orando, también cantando, etcétera, ¿no? Pero ahí te encuentras con el Señor de la palabra. Y el Señor de la palabra te moldea tu corazón a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces tenemos una súper promesa y tenemos la esperanza de que cualquier persona que se ponga en serio con la palabra de Dios y que en serio se ponga a estudiar y que en serio se ponga a querer encontrar a Cristo entre líneas y encontrar a Cristo en lo que dice ahí y pedirle y que el Señor lo ayude porque tiene hambre y porque tiene necesidad, pues entonces cualquiera de nosotros puede llegar a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí lo dice, ¿sí? Así que amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y en todo el sentido, en todo el amplio sentido, Señor. Te damos gracias por tu Biblia. Te damos gracias por los evangelios, te damos gracias por las cartas de Pablo. Te damos gracias por el Pentateuco, te damos gracias por el libro de los Salmos, te damos gracias por el libro de los profetas y ayúdanos a entenderlos y ayúdanos a encontrar a Jesucristo en cada página del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Señor, bendícenos y como que haz algo nuevo, como que haz algo sobrenatural, Señor, en nosotros para que con mucha hambre y necesidad busquemos en tu palabra y encontremos en tu palabra, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, ya que esta obra, Señor, como cantábamos, es una obra que no depende de nuestras fuerzas, sino que por tu espíritu, por tu palabra, Señor, puedas tú hacer que esos montes se quiten y que los enemigos, Señor, puedan ser derrotados y cada uno con su lucha personal y cada uno con su vida para que te glorifique, para que tú seas glorificado, para que estemos preparados todos nosotros para toda buena obra. Te damos muchas gracias por permitirnos reunir y por cada uno de los aquí presentes, por tu espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.